a Flor Misrachi. Pregunta hoy con el ex magistrado de la Corte Suprema, Harry Díaz. Licenciado Díaz, ¿qué tanto sacaba la era Ayu con su salida ahora en diciembre o sigue teniendo poder con todo lo que sembró? Mira, Flor, primero gracias por la invitación. La salida de Ayu Prado es un alivio para el sistema judicial, definitivamente, porque es la cabeza de lo que yo siempre he denominado el lado oscuro de la Corte. Sin embargo, queda un legado, y ese legado precisamente es la cantidad de nombramientos que se hicieron en el sistema penal acusatorio de a dedo. De a dedo, porque no se aplicó la carrera judicial, ya que él mismo con su grupo había bloqueado la implementación de la carrera judicial. Entonces, hay muchos funcionarios que no deberían estar ahí y que ahora nadie entiende el daño que estas personas, Ayu Prado, Fábrega, etcétera, le hicieron a la Administración de Justicia, porque ahora limpiar lo que está ahí va a costar muchos años más una vez que empiecen los concursos de oposición con lo que es la implementación de la carrera judicial. Entonces sí, hay un legado de Ayu que permanece, hay dos aliados de Ayu que también todavía quedan, que es Russo Sedalice. Así que vamos a ver qué pasa, pues, el nombramiento que viene. La nueva presidenta de la Corte Suprema, ya no tan nueva, María Eugenia López, puso en interinidad 400 y pico posiciones del SPA. Ella prometió implementar la carrera judicial. ¿Está tomando los pasos correctos? ¿Cuánto usted cree que demore eso? Bueno, es que esto va a tomar varios años hacer los concursos de oposición. Esto no es tan fácil, esto se hace por segmento. Y cada segmento, y al hacerlo por segmento, le quitas la facultad que tenía la entidad nominadora de hacer los nombramientos según su criterio, porque hay que evaluar diferentes aspectos. Esto se debió haber hecho en el 2016, como te acabo de decir, no se hizo. María Eugenia López fue una de las magistradas que en su tiempo trabajó muy duro la carrera judicial con nosotros. Así que cuando se lo logró la ley de carrera en agosto del 2015, ella estaba muy consciente de que si tú quieres arreglar el tronco y no solamente podar un poco las ramas del órgano judicial, tienes que tener una carrera judicial efectiva y en funcionamiento. Y ella lo está empezando a implementar, y la prueba es que ha dejado precisamente en interinidad más de 340 y pico de posiciones que deben ir a concurso. Ella ha puesto a marcar a los funcionarios. ¿Cuál es su criterio de eso? Bueno, yo creo que el mensaje que está mandando es, hey, ojo, vamos a poner orden en esta casa ya. Sin embargo, yo te puedo decir, no soy del criterio exacto de que todo el que viene y marca, porque muchas veces pueden marcar y retirarse. A lo mejor estas medidas entiendo que se tomaron porque habían algunas personas, como siempre pasa, que abusaban del sistema y los pusieron a marcar, pero en realidad yo creo que lo que se debería hacer es que a esas personas que no cumplen con sus funciones se les hagan sus llamados de atención, y si siguen persistiendo, pues se les saque del sistema. Usted hablaba hace unos minutos de Ángela Russo y Cecilio Sedalice. ¿Cuánto daño le hace a la justicia o qué tan comprometido se ve Sedalice cuando su hijo está preso por un caso vinculado al narcotráfico? Bueno, todos esos son factores que pueden crear algún tipo de coerción sobre las decisiones del magistrado, pero cada quien con su moral. Yo he tenido muchos problemas con Sedalice, porque yo lo he dicho y lo repito. Sedalice entró a convertirse en el perro guardián de Ayu Prado. Así de sencillo, y lo he repetido en múltiples ocasiones. Es más, no entiendo ni cómo salió Sedalice, porque del listado que en su tiempo mandó Varela, que eran 10 personas, en la evaluación que se le hicieron a estas personas había quedado de primero Anacita Rowe, de segundo la actual presidenta, que era María Eugenia López, y Sedalice estaba de noveno, por Dios. Bueno, en el caso de Ángela Russo, ella, su prueba psicométrica, de hecho, Varela escogió en base a una prueba psicométrica que no hizo el Pacto de Estado por la Justicia, y tampoco de esa lista de evaluaciones psicométricas eligió a los que estaban mejor evaluados. La prueba psicométrica de Ángela Russo hablaba, por ejemplo, de que ella no tenía personalidad para conflictos, buscaba evitar conflictos, y quizá eso luego se ha visto reflejado con los salvamentos de voto. Por supuesto, es que el problema que también lo hemos dicho públicamente, esta mujer falla en conforme a lo que le dice Ayu Prado. Y cuando fallaba, distinto a Ayu Prado la hacía, o la regañaba en el pleno, o la hacía que cambiara su postura.
Y eso pasó entre uno de los casos muy importantes, que era cuando se estaba discutiendo que la admisión era igual a la imputación. La votación iba quedando 7-2. Sin embargo, en ese tiempo, justo cuando íbamos a leer el fallo, Russo cambió su voto camino a dictar el fallo. Lo cambió, había votado a favor de que la admisión era igual a imputación, pero en el camino a la lectura lo cambió. Igual de León, que estaba clarito con el caso y que había dicho que esto ya se había explicado a la saciedad, que era notorio, que la admisión era igual a una imputación, sale, Ángela Russo pide un receso, se van al despacho de Ayú, una persona que estaba impedida de ver este tema en esa decisión. Entonces salen de ahí una hora después y cambia de León su voto. Al día siguiente renuncia a Ayú y quedó de León de presidente de la Corte. Un fallo que debió haber quedado 7-2 fue cambiado por Ayú Prado en cuestión de una hora y quedó 5-4. Y de los magistrados acabamos de mencionar a 3 que usted dice con un ejemplo claro cómo se sublevaron ante el criterio de Ayú Prado en esa y en otras muchas ocasiones. ¿Qué magistrados no se sublevaron a Ayú en este tiempo? Los que no son del lado oscuro, los que siempre hacíamos contra, pero te estoy hablando de Mejía, te estoy hablando de Mitchell en su tiempo, te estoy hablando de Ortega, y después Zamorano. A Zamorano le hacían todo tipo de, porque como era era suplente y quedó encargado del puesto y lo dejó el Ejecutivo, muy mala, lo que hizo Varela, dejarlo como por 2 años o 2 años y medio en un interín, en un limbo, ¿ok? Y siempre yo lo dije, esto no puede ser así. Entonces había una falta de respeto de Ayú Prado con su grupo, de decirle a Zamorano que él era un suplente, que él no tenía como que el rango de ser un magistrado, y siempre lo teníamos que salir a defender. Perdóname, él es el suplente, él está fungiendo como principal y tiene derecho a voto. Entonces no le querían dar ni carro, ni una serie de cuestiones, y esa era la actitud de este lado oscuro, de Ayú Prado, Fábrega y su grupito. Con el resto, ¿Qué poder tiene Martinelli hoy en la Corte? todavía tiene a Ángela Russo y a Sedalice y toda la influencia de Ayú Prado con los nombramientos que hizo. Qué casualidad que las 6 jueces que tuvieron que ver el caso de Martinelli en Pinchazo, todos son allegados nombrados y allegados de Ayú Prado. Nombrados de a dedo, por supuesto, sin carrera judicial. Qué casualidad. Mire, usted hablaba también en la primera pregunta de esta entrevista sobre el legado que deja Ayú Prado. Su suplente, Asunción Alonso, está corriendo para reemplazarlo. Prohibido olvidar que Asunción Alonso tampoco compartió el criterio de que la admisión contra diputados era equivalente a la imputación. ¿Cuál es su opinión de esa candidatura de Asunción Alonso? Mira, Asunción Alonso, independientemente que haya tomado esa decisión, es una excelente funcionaria y es una excelente persona. Así que para mí ella es una buena candidata para el cargo de magistrado. Eso no quiere decir que si yo te digo que hay buenos nombramientos, el día de mañana yo no pueda no coincidir con la opinión en un fallo. O sea, tampoco es que estamos nombrando robots que van a ir todos en una misma línea. Cada persona debe fallar en base a su criterio. No comparto el hecho de la posición de ella en cuanto a la admisibilidad, pero es una persona decente, es una persona competente y sería un excelente nombramiento si es que se diera. Otra persona controvertida de la lista es Ángel Álvarez, llamado el hijo putativo de Ayú Prado. ¿Qué mensaje manda que él esté corriendo? La continuidad de Ayú Prado, porque Ayú Prado me dijo directamente a mí un día que este Ángel Álvarez era como su hijo, ¿ok? Y Ángel Álvarez cometió una cosa impensable en materia de penal, que es cuando se aplicó la acusación contra Martinelli, se le comunicó a todas las víctimas, a todos los abogados. Y Ángel Álvarez fue el único que no se constituyó en querellante en perjuicio de sus representados, que en este caso era Bernal Zulay Rodríguez, Yadira Pino y Yacir Purcay. Sí, 4. ¿Okay? 4 personas. Posteriormente, Yacir Purcay en la fase intermedia se apersona al proceso de Pinchazo donde estaba el juez de garantía y solicita que por la mala información o la mala praxis que había ejercido Ángel Álvarez
de no comunicarles el alcance del artículo 341, que se le precluía el término si no se constituían querellantes, él se había visto afectado. Nosotros dijimos que bajo esas circunstancias, si él no había sido bien representado, que nosotros como Fiscalía no teníamos ningún inconveniente en que se incorporara como querellante. Pero el magistrado Mejía dijo, no puedo abrir esa brecha porque entonces van a venir muchas otras víctimas, nos pueden retrasar el proceso, porque la ley, el artículo 341 del Código Procesal Penal es tajante, 5 días. Si pasan esos 5 días y no te convertiste en querellante autónomo o adherido al de la Fiscalía, sencillamente precluye, se desiste tu pretensión punitiva sobre el autor. Esta posición no es la única en cuanto a los magistrados postulados en esta vuelta. Vamos a hablar de esto en el siguiente bloque. No se vayan, este es Flor Misrachi Pregunta hoy con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con Harry Díaz. En el bloque anterior, licenciado, hablábamos de las candidaturas de Asunción Alonso y Ángel Álvarez. Su opinión ahora de la candidatura de Armando Fuentes, que tiene un cargo de mando y jurisdicción, pero además apoyó la posición de Martinelli de que no había sido imputado. Bueno, el tema aquí es el siguiente. De Armando Fuentes lo conozco, es un abogado que cuando llegué a la Fiscalía de Cuentas en el 2011, él era el suplente. Él es una persona muy didáctica, actualiza los códigos procesal penal y va tirando la Constitución con las normas pertinentes a la parte penal, y en eso hace un buen servicio a la comunidad jurídica. Sin embargo, lo que sí tengo que decirte es que hay que revisar lo de mando y jurisdicción, porque se habla de mando y jurisdicción en el Ejecutivo, y en eso habría que analizar si la Corte se ha pronunciado de el alcance de qué sería el Ejecutivo, si la posición que él está ocupando corresponde a una posición del Ejecutivo, o bien si está fuera del contexto o el lineamiento o el control del órgano ejecutivo. Eso habría que ya hacer una decisión más técnica, porque la Constitución en el artículo 203, numeral 2, sí te dice con claridad que el todo Ejecutivo, lo que pero está... entiendo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia habla de, extiende la prohibición a entidades autónomas, pero como usted dice, habría que revisarlo. Hablemos ahora de la candidatura de José Abel Almengor, que salió de por la puerta de atrás, por el escándalo Pamago y otros escándalos, apenas a 1 año y 3 meses después de haber sido designado. De hecho, usted fue que lo reemplazó. Correcto. Mira, las pocas veces que he tratado a Almengor, me ha parecido una persona muy potable. Cuando me dicen que salió por la puerta de atrás porque lo hicieron de que renunciar, también he escuchado la otra versión que dice que él se opuso a tomar o seguir un lineamiento de Martinelli, y que por eso lo hicieron renunciar. Mira, cuando tú me dices esto, y conociendo la experiencia que hemos tenido y la clase de persona que ha demostrado ser Martinelli, a mí no me extraña que haya sido la segunda y no la primera. Pero en todo caso, él ha debido denunciarlo. Él alegó y sigue alegando, porque lo hemos entrevistado hace poco acá, razones personales. Si eso fuera así, ya hubiera podido denunciarlo, Entonces, ¿cierto? si ya lo entrevistaron, tú me estás haciendo una pregunta de una persona que he tratado muy poco, ¿ok? Y que te estoy diciendo qué es lo que me ha llegado a mí. Yo no quiero estar especulando, yo prefiero hablar sobre hechos y cosas que yo sí conozco. Así que me tocó reemplazarlo, sí, pero cuando yo no llego, yo estoy diciendo que por qué este renunció. Yo llego a trabajar. Así que... Otro de los postulados, licenciado, es Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio de Abogados, que fue jefe legal del Ministerio de Desarrollo Social cuando su cuñado, Guillermo Ferrufino, era el ministro. ¿Dónde queda ahí el conflicto de intereses? Bueno, definitivamente había conflicto de intereses, pero eso es muy distinto a si tienen los requisitos o no para ser magistrado de la Corte. Muchas personas no saben el daño que se le hizo a la justicia en estos últimos 10 años. De una manera muy resumida, explíquelo, por favor. Mire, con la ley de carrera en el 2000, aprobada en el agosto del 2015, debió haberse implementado en el 2016. Ayú Prado no lo hizo, dejó la carrera judicial aparte. Los 10 fondos que habíamos conseguido para la carrera judicial lo usó para el sistema penal acusatorio. Y entonces se nombraron cientos de personas, muchos de los cuales, bueno, un grueso que no merecían cargo,
por estar comprometidos, precisamente nombraditos de a dedo, por Ayú Prado y la mayoría que representaba Fábregas, Sedalice, Russo, de León, etc. Y esto retrasó la administración de justicia. Sabemos que si tú quieres tener jueces idóneos, tienen que pasar un filtro donde se te va a analizar tu aspecto moral, académico, profesional, tu conducta, etc. Entonces, para eso era la carrera. Ayú Prado sale, pero ese legado de personas que dejaron ahí, ahora filtrarlas, en vez de haberlas nombrado bien desde el comienzo y con 6 años de atraso, nos va a costar por lo menos 5 o 10 años para limpiar todo lo que hay ahí, porque todos tienen que ir a concurso. Así que ese fue un daño muy grande y la gente no lo entiende porque no tienen por qué entenderlo, porque no saben lo que estaba pasando dentro del órgano judicial. La evaluación de magistrados por parte del Pacto de Estado por la Justicia se creó como una fórmula intermedia hasta que se modifique la Constitución. ¿Tiene que ser una reforma constitucional para que los magistrados no sean elegidos de a dedo o puede ser a través de una ley? Por otro lado, me pregunto si esa ley sería inconstitucional. Mira, todo lo que sea quitarle la facultad que tiene el presidente de nombrar magistrados en acorde con el Consejo de Gabinete pudiera ser declarado inconstitucional, porque así lo dice el artículo 200, numeral 2, que dice que el presidente escoge, acorde con el Consejo de Gabinete, escogerá a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, caramba, lo tienes que escoger el presidente con el Consejo de Gabinete. Sabemos que es el presidente. Si tú tienes una ley que cambia ese concepto, entonces te lo pueden declarar inconstitucional. Lo que sí pudiera tener un presidente que consciente, que quiera buscar una fórmula intermedia, es decir, hacer ley, por ejemplo, lo que acabo de ver, que tiraron el decreto 165 del 15 de junio, donde se nombra una comisión de 11 personas representativas de diferentes gremios, está el órgano ejecutivo, judicial, legislativo, miembros de la carrera judicial, etcétera, que estas personas sean las que filtren y le digan al presidente, oiga, de este paquete, porque creo que son 95 los que han aplicado, de este paquete hemos seleccionado estas 12, 15 personas, que sería lo ideal. Vámonos mientras se modifica la Constitución, porque es que, ¿por qué hay que modificar la Constitución? Porque tú no puedes tener una independencia judicial que está adscrita a que el ministerio, perdón, a que el Ejecutivo trate el presupuesto del órgano judicial como un ministerio más y que a su vez nombre a los magistrados que son la cabeza de toda la entidad. Eso no hay, ahí no hay independencia. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando un poquito de este tema. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Harry Díaz. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz. Licenciado Díaz, uno de los fallos recientes más controvertidos de la Corte fue haber negado publicar los beneficiarios de las becas. ¿Dónde queda la transparencia y comparte usted o no ese criterio? Bueno, yo no comparto el criterio, creo que un salvamento de la magistrada Correjo. Si hubiera estado ahí, también hubiera salvado a votos, porque todos los fondos públicos son eso, públicos. Y precisamente hay que ver que no estén malversados. Y si tú otorgas una beca, ¿por qué tienes que ocultar quién es el beneficiario de la beca? No estoy de acuerdo en ese caso. Otro fallo reciente fue el de la esterilización de menores de hombres a los 18 sin más requisitos, pero a las mujeres desde los 23 y solo con 2 hijos. ¿Eso no es una discriminación de género? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, definitivamente que yo lo veo como una discriminación de género, porque si le estás aceptando que en mayoría de edad y por propia voluntad el varón puede esterilizarse, lo mismo debes aplicar con el género femenino. Así que yo tampoco estaría de acuerdo con esa posición, sino que si lo vas a dejar abierto a la voluntariedad de la parte, que tiene que ser para ambos. Balbina Herrera metió una casación para el caso Pinchazos y la Sala Segunda dijo que eso no cabía y ahí acabó básicamente el caso Pinchazos. ¿Comparte usted esa opinión? No lo comparto, porque yo he explicado que el fallo, cuando el artículo 179 del Código Procesal Penal señala claramente que no puede haber, no hay procedimiento, cuando se tiene 2 fallos de anulación negados por jueces,
no puede haber recurso alguno, pero esa interpretación la hizo la Corte en el marzo del 2019, donde dijo, señores, se debe respetar el principio. En todos los fallos se ha respetado el principio de la doble instancia. Y aquí no ha habido doble instancia en el fallo de Finchazo, porque si tú tienes un jurado que te falla y eso lo declaran nulo, no tienes nada y estás comenzando de cero. Si el segundo grupo vuelve y te dice que es no culpable o sale absuelto, entonces ese es tu primer fallo válido. Y a eso tiene que haber una doble instancia, y la doble instancia se logra a través de la casación. Eso estaba establecido en ese fallo del marzo del 2019. Por eso yo decía a los querellantes cuando me preguntaban que obviamente tienes derecho a una segunda instancia y que la casación era el mecanismo. Y que si estos nuevos magistrados que no estuvieron en el fallo del 2019 opinaban distinto, porque pueden opinar distinto, que entonces presentaran coetáneamente una advertencia de inconstitucionalidad. Y entonces, ¿cuál es su opinión del fallo del Tribunal Electoral que hace referencia al principio de especialidad de Martinelli como razón para no levantar el fuero electoral? He dicho varias veces que el Tribunal Electoral no está facultado para determinar algo fuera de su competencia y no le compete al Tribunal Electoral señalar o no cuál es el principio de especialidad. El principio de especialidad lo anuncia el Estado requerido, que en este caso era Estados Unidos, y ellos han sido muy claros en decir, nosotros lo enviamos sin principio de especialidad. ¿Ok? Así que ustedes lo pueden juzgar por lo que ustedes quieran. La interpretación que hizo el Tribunal Electoral, lo he dicho, ha sido abusiva, se extralimitaron en sus funciones. Así que ese fallo es un absurdo jurídico. ¿Hay manera de dictar sentencia contra Ricardo Martinelli antes, en firme, como lo exige la Constitución, antes del 2024, o los tiempos ya no dan para eso y él va a poder correr al presidente? No, es que los tiempos no te dan para eso. Hay que estar muy claro con la Constitución. El 180 es el que señala que debe estar, ninguna persona puede correr para presidente si tiene condena por delito doloso por más de 5 años o más en firme. En firme significa que no admite recurso alguno. Pero asumamos que por alguna razón hoy en día se le considerara culpable de algo, él tiene la apelación y después tiene la casación. Así que en firme va a ser muy difícil. Y me da risa porque precisamente lo que me acabas de plantear en la anulación del caso Pinchazo, ahí no van a aplicar doble instancia cuando deberían, pero ahora, si hay otro caso nuevo y se le considera que se le, ¿cómo se llama? Que se le condena por algo más de 5 años, entonces él sí va a tener derecho a segunda instancia y a irse a casación si lo necesita. Y que lo va a usar, como sabemos, él siempre ha usado todos los recursos para dilatar los procesos, buscando la prescripción de la acción penal, que es lo que logró en el caso de los pinchazos también. Muchísimas gracias, licenciado Harry Díaz, por esta entrevista. Ustedes que tengan excelente día.